Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su clase con el profe Ravi. Y el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema que se conoce como derivadas direccionales. Vamos a ver el gradiente de una función de acuerdo al operador diferencial vectorial. De acuerdo al operador diferencial vectorial, que lo vamos a conocer con un delta inverso, una cosa así. ¿Sí? Y este va a ser igual. Tenemos un vector y j, y este componente i va a ser igual al componente i por la derivada con respecto a x de la función, y el componente j va a ser igual a j por la derivada del componente de la función con respecto a y. Si estamos hablando, este es un vector. ¿De cuántas dimensiones estamos hablando de acuerdo a este vector? De 2. 2 dimensiones. Y si tuviéramos un vector de 3 dimensiones, tendríamos la función i, j y k por cada uno de los componentes multiplicado por la derivada de la función con respecto a x, a y y a z. Si z es igual a una función diferenciable x, y, o w es igual a una función x, y, z, estamos hablando de una función de 2 variables o de 3 variables. Cabe, sí me cabe. Delta f de x, y va a ser igual al diferencial de la función con respecto a x y más el diferencial de la función con respecto a y, j. Y si hablamos de una función f de x, y, z, va a ser igual a la derivada de la función respecto a y más la derivada de la función y con respecto a j más la derivada de la función con respecto a z, k. Por lo tanto, si tenemos la función y esta función está con respecto a x y y, bueno, tendremos que encontrar la derivada de la función con respecto a x y más la derivada de la función con respecto a xj. Y si te estamos hablando de x, y y z, sería la derivada de la función con respecto a x y más la derivada de la función con respecto a yj más la derivada de la función con respecto a zk. Este símbolo es un delta, un símbolo griego delta, invertido, porque normalmente va el triángulo hacia arriba. Es un símbolo delta y se puede conocer como del, o también se conoce como nabla. ¿Sí? Que vendría siendo el operador nabla. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Calcule esta función para f de x, y igual a 5y menos x cúbica y cuadrada. Van a calcular el gradiente de f de x, y
para f de x igual a 5x menos x cúbica por y cuadrada. Les voy a, de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, diría lo siguiente. El gradiente de la función va a ser igual a la derivada de la función con respecto a x y más la derivada de la función con respecto a y. Más la derivada de la función, y hasta ahí se queda. La derivada de la función con respecto a x y más la derivada de la función con respecto a j. Desarrollé toda la fórmula. Y ahora encontramos la evaluación. La derivada de esta función con respecto a x, 5y vendría siendo una constante, por lo tanto sería 0, y me quedaría 3 por menos 3x cuadrada y, más la derivada de la función con respecto a y, 5 menos 2x cúbica y. Y de esta forma yo encontré ese gradiente. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar el gradiente, pero ahora para x, y, z. Si tenemos la función f de x, y, z igual a x por y cuadrada más 3x cuadrada menos z cúbica. Es x, y cuadrada más 3x cuadrada menos z cúbica cuando f de x, y, z está en 2, menos 1 y 4. Vamos a encontrar ahora el gradiente de esa función para que todo concuerde. En mayúscula. Van a calcular el gradiente de la función para la función f de x, y, z igual a x por y cuadrada menos 3 por x cuadrada menos z cúbica cuando el gradiente de x, y está en 2 menos 1, 4. ¿Es menos 3x cuadrada o más 3x cuadrada? Más 3x cuadrada. ¿Se ve como menos? Es que dijo menos usted. Ah, perdón. Ahí está. No sé por qué motivo. Está muy raro esta tinta de este plumón. Ya muestro. ¿Ya? ¿Ya terminaste? ¿Cuánto te dio? 12i menos 4j menos 48k. Ok, vamos a revisarlo. Ya no voy a ser tan explícito, simplemente voy a calcular el gradiente de esta función. Y
primero vamos a derivar la función con respecto a x. Si derivamos la función con respecto a x, por lo tanto, x va de a 1, me quedaría y cuadrada más 6xy. Después derivamos con respecto a y, más 2xy, j, más, bueno, ya sea hasta el menos, 3z cuadrada k. ¿Sí? Derivamos la función con respecto a x, a y y a z. Y después, como nos dice que tenemos que sustituir los valores de 2 menos 1 y 4, este sería el valor de x, este sería el valor de y este sería el valor de z. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Para la función f de x es igual a 2 menos 1, 4. Sustituyendo los valores sería igual a 1 al cuadrado más 6 por 2 y más 2. Ok, menos 1 al cuadrado, que es y, más 6 por 2j, más x que vale 2, más y que vale 2. Menos 3 por z al cuadrado, que es 4k. Por lo tanto, el diferencial de 2 menos 1, el gradiente, perdón, es igual a, en y les da 13i menos 4j menos 48k. Como verán, yo creo que no hay dudas al respecto. Ustedes ya saben derivar las funciones con respecto a x, y, z. Y lo único que había que escribir en este vector eran los valores del gradiente, 2 menos 1, 4. Y obteníamos nuestro vector. La derivada direccional. La derivada direccional va a ser igual a du por f de x, y igual, bueno, puedo dar un habla de f de x, y producto punto. Fíjense que con el gradiente obtuvimos un vector, ¿se acuerdan? Ahora vamos a tener el gradiente por el producto punto de ese vector unitario. ¿Cómo calculamos entonces una derivada direccional? Bueno, esta derivada direccional, vean que su simbología es de u, va a ser igual al gradiente de la función producto punto de ese vector unitario. Vamos a hacer un ejercicio. Obtener la derivada direccional de f de x, y igual a 2x cuadrada por y cúbica más 6xy en 1,1 en la dirección de un vector unitario cuyo ángulo en el eje x positivo es de pi sextos. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula que acabo de borrar, pero bueno, la voy a recordar otra vez, es la derivada direccional de la función f de x, y va a ser igual al gradiente de la función f de x, y, producto punto, vector unitario. Con base en ello, primero calculamos el gradiente, luego calculamos el vector unitario y hacemos el producto punto. El gradiente de la función vendría siendo, tenemos esa función, el gradiente de la función x, y sería igual
Hacemos la derivada con respecto a x y sería 2 por 2, 4, x, y cúbica, más 6y, y más 2 por 2, 3 por 2, 6, voy a llevárselo todo, 3 por 2, 6x cuadrada, y cuadrada, más 6x. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir por el 1,1, que vendría siendo la derivada de la función de 1,1, sería, vamos a hacerlo mental, ¿no? Ya todo vale 1, entonces sería 6 más 4 sería 10i, más 6 más 6 sería 12j. Y ahora lo que tenemos que calcular es el vector unitario. El vector unitario va a ser igual, como se los puse anteriormente, al coseno de teta i más el seno de teta j para una teta igual a pi sextos. Por lo tanto, pi sextos hay que convertirlo a radianes para poder conocer cuánto vale ese ángulo. El coseno de pi sextos va a ser igual a raíz cuadrada de 3 medios i, y el seno de pi sextos va a ser igual a 1 medio j. Y ahora lo último que tenemos que hacer es encontrar la direccional de esa función. Por lo tanto, la derivada direccional de la función f de x, y va a ser igual a 10i más 12j punto raíz de 3 medios i más 1 medio j. Y como ustedes recordarán, el producto punto es muy fácil. Multiplicamos el componente i por el componente i. ¿Y el producto punto qué les da? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. Un escalar. Exactamente. Vamos a tener un valor escalar. Y hacemos producto punto i por i. I punto i sería 10 por la raíz de 3 medios, sería 10 por raíz de 3 entre 2. Me quedaría 5 raíz de 3. Raíz de 3. Y luego 2 por 1 medio más 6. Y lo dejamos así. Este número es más exacto que si sacan la raíz de 3 y lo suman. Y con eso terminamos nuestras derivadas direccionales. Hasta aquí terminamos la clase con el profe Ravi con referentes a derivadas direccionales. Y nos estaremos viendo la próxima clase. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Adiós.